La Voz de América presenta. Comienza la remoción de escombros en el río Patapsco tras la recuperación de los cuerpos de 2 trabajadores latinos, mientras que la comunidad en Baltimore se congrega para brindar apoyo a las familias de las víctimas. En Texas disminuyeron los cruces ilegales desde México y el gobernador asegura que se debe a su política de seguridad fronteriza. Y el caso de presunta interferencia electoral contra el expresidente Trump enfrenta audiencia clave en Georgia. Les doy la bienvenida, soy Yasmín López. Comenzamos esta emisión con el hallazgo de los cuerpos de 2 trabajadores hispanos en aguas del río Patapsco en Baltimore. La búsqueda continúa para otros 4 que se presume también son latinoamericanos. Tenemos cobertura de equipo con Celia Mendoza y Jacopo Luzzi. Jacopo, comienzo contigo. ¿Qué nueva información ha surgido en las últimas horas? Bueno, Yasmín, lo último es que las autoridades confirmaron que el material tóxico del buque no representa un peligro para el medio ambiente. Ahora la prioridad es tratar de remover los escombros. Mientras, mirando al buque, los investigadores ahora buscan entender quién es el responsable, en particular si la propiedad del Dali fue negligente en el mantenimiento de la nave y si el puente tenía problemas estructurales en sus pilares. Al principio fue una carrera contrarreloj para rescatar a 6 trabajadores de la construcción desaparecidos. Después se convirtió en una operación de búsqueda de cuerpos. Ahora, 3 días del colapso del Francis Scott Key Bridge de Baltimore, los esfuerzos se enfocan en remover sus restos y el buque para reabrir el puerto y reconstruir el puente. Este trabajo no llevará días, este trabajo no llevará semanas, tenemos un largo camino por delante. Entre tanto, el buque Dali permanece anclado con su tripulación aún a bordo. Su caja negra reveló nuevos detalles del accidente, como el intento desesperado de lanzar el ancla sin éxito para parar la nave antes de la colisión. Ahora, dijeron las autoridades, el resultado de la investigación podría tardar al menos un año, mientras hay urgencia para evitar un potencial daño ambiental debido al material tóxico que la nave Dali transporta. Principalmente corrosivos, inflamables y otros materiales peligrosos. Algunos de los contenedores con materiales peligrosos se rompieron. Entre tanto, se detuvo la búsqueda de los cuerpos aún atrapados entre los escombros. Los buzos no pueden acceder al área donde creen que hay más vehículos y víctimas. Es demasiado peligroso. Una vez que se lleve a cabo el esfuerzo de salvamento y se retire la superestructura, esos mismos buzos volverán a salir y le darán un cierre a estas familias. 4 trabajadores siguen desaparecidos en el río Patapsco, mientras 2 fueron recuperados el miércoles dentro de una camioneta roja. Se trata de Alejandro Hernández Fuentes, un mexicano de 35 años, y Dorlián Castillo Cabrera, un guatemalteco de 26 años. Otras víctimas identificadas y aún sin recuperar son Minor Suazo Sandoval de Honduras, Miguel Luna de El Salvador, José López de Guatemala y un mexicano que no fue aún identificado. Jacopo, gracias. Ahora vamos con Celia, quien se encuentra en Canton Waterfront Park, un lugar donde a esta hora se llevan a cabo operaciones por parte de la Guardia Costera. ¿Cuál es la meta de las autoridades en ese punto, Celia? Las autoridades están trabajando para remover los escombros que han sido dejados después del colapso de este puente, pero esto también significa que se han cancelado las operaciones de recuperación de los cuerpos. Justo el día de ayer, el FBI cerró el centro donde se estaba recibiendo a las familias y se les entregaba información constantemente. Esto se ha llevado ya de manera remota. Sin embargo, durante esta jornada tuvimos la oportunidad de estar presentes en una vigilia organizada por miembros de esta comunidad para apoyar a las familias y recordar a las víctimas. En medio del dolor, La comunidad de Baltimore se congregó en Patterson Park Observatory este jueves para recordar a las 6 víctimas hispanas que dejó el colapso del puente Francis Scott Key el martes 26 de marzo. Es algo que trae mucho dolor a nuestro corazón, porque sabemos que hay familias que han perdido sus padres, sabemos que hay familias que han sido separadas por la muerte. Hasta este parque en Baltimore llegaron durante esta jornada miembros de la comunidad para unirse a la vigilia
en memoria de las víctimas de este accidente, entre ellas la maestra de uno de los pequeños que ha perdido a su papá. Me quebranta porque le pido al Señor que me dé la fuerza de darle fuerza a ese niño. Es un niño tan cariñoso, es un niño que siempre anda riendo, pero debo de entender que si yo lo veo a él triste y apagado, tengo que ser esa luz en estos momentos. Pero ¿cómo puedo ser luz si yo también estoy quebrantada? Una comunidad unida. La maestra Maritza Portillo se refiere al hijo del guatemalteco José Minor López, cuyo cuerpo aún no ha sido recuperado. No poder recuperar el cuerpo y darle un sepulto honrado, destroza. Entonces yo le pido al Señor que puedan hallar los cuerpos para que esas personas puedan empezar a sanar. Un proceso largo y difícil, han asegurado las autoridades, mientras organizaciones que apoyan a los migrantes se han unido para asistir a las familias. Latino Justice Circle recaudó $98,000 en un día, según Givina Alarcón. Somos vulnerables, pero al mismo tiempo pertenecemos a una comunidad sólida, porque cuando venimos a este país nos hacemos comunidad y somos aceptados. El hecho de que todas estas personas de nuevo estén aquí compartiendo, cantando en nuestro idioma, eso hace que nos están aceptando. La mayoría de las familias han pedido que se respete su privacidad en este momento. Mientras tanto, hay que recalcar que el gobierno de México notificó al público que hay 3 de sus ciudadanos involucrados en este accidente. 2 de ellos estarían todavía desaparecidos y 1 habría sobrevivido. También indicaron que eran todos familiares, mientras que la esposa de uno de los hombres que sobrevivió aseguró que se encontraban ellos durante su hora de almuerzo cuando se dio este incidente, y aseguró que su esposo sobrevivió de milagro, ya que según ella no sabe nadar. Así es, Celia, y mientras siguen las labores de búsqueda, la meta también es reabrir ese puerto, uno de los más importantes del país, y así mitigar el enorme impacto económico de este siniestro. Diva Lizeth Cash nos pone en contexto. El devastador colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore tiene un amplio impacto económico, y no solamente estoy hablando en el área de Maryland, sino también en todo Estados Unidos. El costo inmediato, según el secretario de Transporte de Estados Unidos, asciende diariamente a $2 millones en salarios y 8,000 puestos de trabajo. El derrumbe del puente, que tenía uno de los mayores flujos vehiculares en Estados Unidos, ha provocado que se desvíen alrededor de 5,000 camiones comerciales al día, y estos retrasos aumentarán los costos de combustible, de entrega, lo que terminaría afectando el bolsillo de los estadounidenses. Este puerto es responsable de más de 51 millones de toneladas de carga extranjera. Esa es la más grande del país. Eso para todos los que compran automóviles, para todos los que compran equipos agrícolas. Así que esto no solo está afectando a Maryland. Por eso es imperativo que reconstruyamos este puente. El azúcar y los cruceros están entre las industrias más afectadas por el desplome de este puente. Al año, alrededor de 444,000 pasajeros marítimos parten del puerto de Baltimore. La naviera Carnival Corp estima que el cierre temporal de esta terminal acarrea costos de hasta $10 millones por año. El economista Tulio Rodríguez enumera las opciones que barajan las autoridades para evitar un colapso en la cadena de abastecimiento en el país. En el puerto de Nueva York y de New Jersey tienen 2 millones de contenedores en el mismo periodo. El puerto de Virginia tiene 850,000 contenedores contra 250,000 contenedores que tiene el puerto de Baltimore. Otra cantidad de puertos, como son los puertos de New Jersey, como son los puertos en otras partes que están cercanos, que inmediatamente pueden proveer una sustitución y una alternativa. Y por eso es que yo no veo una interrupción en la cadena de suministro en este momento. En cuanto a los azúcares, la refinería Dominor Sugar, con 115 años de antigüedad y la más grande de este hemisferio, aseguró que cuenta con azúcar sin refinar para unas 6 u 8 semanas almacenadas en sus instalaciones. Diva Lizeth Cash, Voz de América,
Baltimore. En medio de la controversia generada por la ley migratoria SB4 que criminaliza el cruce irregular de migrantes a Texas, el gobernador Greg Abbott atribuye a sus políticas el hecho de que en febrero haya disminuido la migración irregular. Paula Díaz tiene la información. Los migrantes han optado por utilizar otras rutas para cruzar irregularmente a territorio estadounidense desde México. Así lo señalan las cifras de febrero publicadas por Aduanas y Protección Fronteriza CBP. Y el gobernador Greg Abbott atribuye a sus políticas migratorias. La operación Estrella Solitaria está funcionando. Los cruces ilegales se están disminuyendo en Texas, mientras que al mismo tiempo se están disparando en California y Arizona. Esto es por el muro fronterizo, las barreras de alambre de púas, la Guardia Nacional y los arrestos del Departamento de Seguridad Pública. CBP reportó que en febrero 140.644 migrantes cruzaron por la frontera sur. Los cruces subieron levemente respecto a enero, cuando hubo una fuerte disminución tras la masiva llegada en diciembre. En febrero cruzaron por la frontera de México con Texas 53.461 migrantes, un significativo descenso después de que en diciembre detuvieron a 125.815 migrantes en ese estado. Esto mientras que por Arizona, el mismo mes, detuvieron 54.412 y por California a 32.771. Reducido a la mitad. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador elogió los esfuerzos de su gobierno ante la precipitada caída de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos desde el pico de diciembre. Entre tanto, migrantes que buscan asilo están varados en México, temen cruzar y ser regresados a sus países. Nosotros también quisimos, pero al darnos cuenta que lo iban a devolver, no, porque es mucho como digo yo, el dinero y las lágrimas, el esfuerzo que uno hace y pone para llegar hasta aquí para que te devuelvan desde allá. Cientos de migrantes están buscando ahora cruzar a territorio estadounidense por Arizona y así evitar el trayecto por Texas, ante la tensa situación contra los migrantes que ha establecido Abbott, lo cual representa un camino más peligroso, según organizaciones proinmigrantes en el estado del Gran Cañón. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y justamente el gobierno mexicano anunció que ofrecerá dinero a venezolanos y otros suramericanos que acepten ser repatriados. Dice que busca atender las causas de la migración, pero algunos potenciales beneficiarios cuestionan el plan. Vicente Calderón con los pormenores. Reacciones encontradas suscita el programa que ofrece a venezolanos repatriados desde México $110 mensuales durante 6 meses y un empleo en su país. Quedan muchos adultos mayores solos, entonces hay personas que se regresan como para estar con su familia y pues sí les serviría realmente. Andreina Ríos está en Tijuana con su familia y no piensa volver pronto a Venezuela. Antes de llegar aquí estuvieron en Ciudad de México, donde obtuvieron un lugar en la fila como miles más de diversos países que buscan refugio. Los venezolanos están entre los más beneficiados con la aplicación CBP One, pero de manera general, su migración por México empezó a disminuir significativamente a partir de este año. No podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro. Varios cuestionan el programa. Una canasta básica mínimo debe estar como en $350 para un mes, solamente por ahí. O sea, que no le alcanzaría a uno para nada. Refieren que con un sueldo promedio de $6 al mes, la situación en Venezuela es catastrófica. Preferiría quedarme en México. Este programa revive el reclamo de activistas que denuncian que, desde la llegada de López Obrador al gobierno, recortó apoyos para migrantes. No tocan el tema de los migrantes nacionales deportados. ¿Qué recursos realmente hay para ellos? México anunció que también dará dinero a colombianos y ecuatorianos que regresen a su país. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Nuevamente, ante la Corte del Condado de Fulton en Georgia, la defensa del expresidente Donald Trump argumentó que debería ser desestimada la acusación que lo señala de presunta interferencia electoral. Recordemos que Trump y otras 18 personas fueron acusados el año pasado de cargos en Georgia derivados por sus presuntos esfuerzos por revertir la derrota electoral del expresidente en el 2020. José Pernalete nos actualiza.
Tanto la defensa de Donald Trump como la Fiscalía de Georgia proporcionaron sus argumentos en torno a si el derecho a la libertad de expresión, amparada en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, libraría al exmandatario de un juicio por interferencia electoral. El abogado constitucionalista Rafael Peñalver relata el alegato esgrimido por Trump. Él dice que todas sus palabras estaban protegidas por la primera enmienda. La primera enmienda protege el discurso político. Él estaba libre de decir todo lo que él hubiera querido decir, incluyendo, él estaba libre de decir que en su opinión él había ganado la elección. El juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, Scott McPhee, sostuvo la audiencia durante 1 hora y media aproximadamente este jueves. Es un juicio que, según expertos, colocará elementos de peso ante la opinión pública sobre la acusación contra el expresidente y el resto de los coacusados. Aparentemente, una porción significativa de la población estadounidense todavía cree que las elecciones fueron robadas y no creen que él haya hecho nada malo al impugnar las elecciones hasta lo que sucedió el 6 de enero. Bueno, las opiniones podrían cambiar si escuchan el tipo de evidencia que se presenta ante un jurado. Por cierto, Fani Willis, la fiscal que inició la investigación 3 años atrás, no estuvo presente en la audiencia de este jueves. José Pernalete, Voz de América. Al volver, más de 3 millones de viajeros y altos dividendos espera Guatemala durante esta Semana Santa. Regresamos con las medidas que se implementan para proteger al turismo. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Doce reclusas de la principal prisión de mujeres de Roma recibieron hoy el lavatorio de pies de manos del mismo Papa Francisco. El sumo pontífice de 87 años realizó el ritual desde su silla de ruedas, después de que recientes dolencias agravaran sus problemas de movilidad. Algunas mujeres incluso lloraron mientras Francisco les lavaba los pies, un sello distintivo de cada Jueves Santo, que recuerda cuando Jesús realizó el lavado de pies a sus 12 apóstoles en su última cena antes de ser crucificado. En Guatemala, durante la Semana Santa, las autoridades se preparan para un alto flujo de viajeros. Ligia Toledo nos reporta.
Desde inicios del 2024, Guatemala implementó planes para la promoción de la Semana Santa, actividad que fue inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2022. Autoridades prevén 3.300.000 viajeros desde y hacia Guatemala y un ingreso equivalente a $330 millones, principalmente en actividades religiosas y turísticas. La Semana Santa en Guatemala fue declarada como Patrimonio de la Humanidad. Los principales días son Jueves y Viernes Santo, en donde se realizan múltiples manifestaciones de fe y religiosidad popular. Los destinos turísticos más visitados son Antigua Guatemala, Retaluleu, Quetzaltenango y las playas del Pacífico. Se ha puesto en marcha un plan de seguridad a turistas que incluye el despliegue de más de 30.000 elementos policiales. La delincuencia común aumenta en estos espacios de cooperación que fundamentalmente ser de apoyo al mejor orden posible de las manifestaciones de las procesiones. El Instituto Guatemalteco de Turismo estima que la cantidad de visitantes e ingresos económicos se ha recuperado en un 90% de lo registrado antes de la pandemia de 2020. Con el fin de atraer más turismo, se propone un crecimiento regional. Vamos a empezar a trabajar en iniciativas para poder ofrecer un multidestino de Guatemala con El Salvador que nos va a ayudar a atraer más visitantes de otros países. La mayoría de visitantes en Guatemala provienen de El Salvador, Estados Unidos y Honduras. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. En Nicaragua fallece el ex embajador y crítico del gobierno Ortega, Carlos Tunerman. Volvemos con los detalles. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El gobierno de Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada Argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia argumentó la decisión por los comentarios del presidente argentino Javier Milei sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, que calificó como denigrantes. En una entrevista reciente con la cadena de televisión CNN, Milei calificó a Petro de terrorista, asesino y comunista. Falleció en Managua el abogado, escritor y diplomático Carlos Tunerman, quien dedicó su vida a la lucha por la educación, la democracia y los derechos humanos de Nicaragua. Donaldo Hernández nos informa. Nicaragua, el momento de la unión es ahora. Carlos Tunerman falleció este martes a sus 90 años, tras dedicar toda su vida a la educación. Durante su juventud luchó contra la dictadura militar somocista. Años después fue rector de la Universidad Nacional de Nicaragua, ministro de Educación y embajador en Estados Unidos. Una pérdida sensible para Nicaragua, la partida de don Carlos Tunerman.
Mucho se va a escribir y hablar de los aportes que como hombre público don Carlos dio a Nicaragua. Don Carlos Tunnerman era un hombre extremadamente respetuoso. En los últimos años, Tunnerman fue miembro de la Academia de Ciencias de Nicaragua y tras la llegada de Daniel Ortega al poder en 2007, fue una de las voces más críticas por considerar que destruyó la democracia. Siempre actuó como un maestro de la tolerancia y como un intelectual comprometido con la paz y con la democracia. Cuando en Nicaragua estalló el conflicto sociopolítico en 2018, Carlos Tunnerman integró la opositora Alianza Cívica, desde donde impulsó 2 diálogos con el gobierno de Daniel Ortega. Este gobierno no permite la libertad de expresión y eso es una mala nota en la opinión internacional. Pese a su postura crítica, en una nota de prensa, el gobierno del presidente Daniel Ortega elogió su aporte a la educación y la historia. Donaldo Hernández, Voz de América. Cuando volvamos, conmemoran la fe con una tradición llena de sabores. Así es el Viernes Santo en Bolivia. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Se acerca el Viernes Santo y los bolivianos saben muy bien cómo observarlo. Fabiola Chambi nos envía un reporte de lo que representa el tradicional menú de los 12 platos. Veamos. Para los bolivianos, la Semana Santa es más que una conmemoración de fe, en especial el Viernes Santo, cuando la tradición gastronómica dicta la preparación de 12 platos para compartir en familia, desde los más simples hasta los más complejos y de diversos sabores, pero sin carne roja. Linda Claros lleva esta costumbre como herencia de su mamá por más de 60 años. Este año hemos innovado variedad de platitos para que pueda crecer el menú. Una buena sazón con buenos ingredientes, buenos insumos, buena verdura fresca es lo que da el toque final para que tenga este tipo de preparado que usted ve. Aunque Bolivia no tiene acceso al mar, quienes trabajan en la industria gastronómica revalorizan la producción local de peces como la trucha, pero también importan otros productos de países vecinos. Tengo del Ecuador y tengo de Perú, como también de Chile. De los 3 países yo tengo años que yo trabajo con esto. Tenemos los pulpos, tenemos mixtura de mariscos, langostinos, langostas,
tenemos almejas, tenemos ostiones, tenemos toda clase de variedad. La subida de los precios y la informalidad en el comercio, que ronda el 70% según recientes informes, ha hecho que muchos bolivianos ajusten el bolsillo al momento de adquirir alimentos. De los 12 platos, algunos, no los 12. Sí comemos pescado, frutas, lo que es los 12 platos, pero a veces no alcanzamos. Pero la mayoría sí estamos en familia y disfrutamos de todo lo que es la Semana Santa. Ya sea 1 o 12 platos, la mejor tradición de los bolivianos es compartir. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Cerramos esa misión con la cultura y los sabores de Bolivia. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerde que mañana tiene una nueva cita a esta misma hora aquí en El Mundo al Día.